Hola a todos. Hoy vamos a analizar el Bitcoin, que como se esperaba ha alcanzado un nuevo máximo histórico y prácticamente se ha acercado al nivel de $112,000. El máximo actual del Bitcoin es de $111,999 con 79 centavos. Faltaron 21 centavos para llegar a los 112,000. Y en este video intentaremos averiguar si debemos esperar niveles aún más altos o si ya se han formado las condiciones para un giro y un movimiento global a la baja. Si miramos en la parte superior de la pantalla el estado del mercado bursátil, veremos que el índice Dow Jones ha subido un 0,5%, el índice S&P 500 un 0,6% y el índice Nasdaq un 0,7%. Y si recuerdan, mencioné que la mayor amenaza para el Bitcoin es el sobrecalentamiento y la sobrecompra del mercado bursátil. Pero, sin embargo, a pesar de todo, el mercado bursátil sigue creciendo, a pesar de los aranceles impuestos por Trump, que para muchos países, aunque no los más significativos en la economía mundial, ya han sido anunciados en un rango de 25 a 50%. Sin embargo, esto no provocó en la comunidad mundial, digamos, ninguna reacción de shock. Y el mercado bursátil de Estados Unidos sigue creciendo. En consecuencia, esto abre una ventana de oportunidades para el mercado de las criptomonedas, específicamente para el Bitcoin, que hoy ha alcanzado un nuevo máximo histórico y en este momento se cotiza por encima de los $111,000. Ahora vamos a intentar analizar el momento actual primero en el marco temporal global, mensual, luego en el semanal y después volveremos así al análisis actual en velas diarias para evaluar las perspectivas de caída o de crecimiento. Les recuerdo, por favor, suscríbanse, activen las notificaciones y no se pierdan, por supuesto, los nuevos análisis, que no serán solo sobre Bitcoin. Por cierto, en el análisis anterior sobre Ethereum también mencioné la posibilidad de crecimiento y Ethereum está subiendo. Entonces quitamos el análisis del gráfico y cambiamos a las velas mensuales. ¿Qué vemos en las velas mensuales? Voy a repetir algunas cosas, pero son bastante importantes. Entonces, la vela de mayo cerró en el máximo histórico más alto. En ese momento fueron $111,980 y ese fue el cierre más alto de una vela mensual por su cuerpo. En consecuencia, mencioné que en junio había una probabilidad muy alta de superar el máximo de mayo, pero eso no sucedió. Pero ocurrió un hecho positivo. La vela de junio cerró aún más alto que la de mayo en cuanto al cuerpo de la vela, aunque sin superar el máximo. Dije que, en consecuencia, ya sea en julio o en agosto, pero en un futuro cercano, hay una probabilidad muy alta de superar el máximo de mayo y por lo tanto el máximo histórico de Bitcoin. Hoy eso sucedió. Presten atención a que, por el momento, la vela de junio tiene el cierre más alto. Pero aún queda mucho tiempo para que termine el mes, solo ha pasado un tercio del mes y, en consecuencia, es demasiado pronto para sacar conclusiones globales en el marco temporal mensual. Solo se puede decir una cosa, en las velas mensuales hemos cumplido con el escenario básico. No podemos afirmar aquí ahora que el crecimiento continúa o que el crecimiento ha terminado, pero actualmente no hay ninguna razón para abrir una posición corta. Presten atención a otro detalle. Los máximos del RSI en este tramo se encuentran en el mismo nivel horizontal, mientras que los máximos del precio correspondientes están subiendo. Esto indica la presencia de una divergencia en este tramo, y el siguiente tramo muestra máximos de precio aún más altos, pero al mismo tiempo los máximos del RSI ya están en un nivel más bajo. Nuevos, los de hoy. Y esto indica que ya tenemos una doble divergencia. Esto genera serias preocupaciones y riesgos respecto al crecimiento a largo plazo del mercado. Es decir, sí, no está prohibido ni descartado que sigamos moviéndonos hacia arriba. Sí, mencioné que esto probablemente sucederá en la zona de los niveles no solo de 112,000, sino también de 115,000 y tal vez incluso de 128,000. Pero la presencia de una doble divergencia en el marco temporal mensual de Bitcoin indica que la situación está al borde de una caída muy grande. Y esta caída puede llegar, por ejemplo, hasta la media móvil de 50 meses, en la zona de 50-55,000, o al menos hasta la base del crecimiento en torno a 82,000. Creo que veremos este escenario, veremos a Bitcoin por debajo de los $90,000.
Pero ahora mismo, según las velas mensuales, no hay ninguna razón para considerar posiciones cortas. Ahora pasamos al marco temporal semanal. ¿Qué vemos en el marco temporal semanal? Una vez más, quiero llamar su atención sobre la simplicidad de este análisis. Es decir, no hacemos ningún tipo de marcaje, no tenemos indicadores súper complejos, ¿verdad? Tenemos medias móviles, tenemos el indicador RSI y tenemos el gráfico de precios. Ahora miren, en las velas semanales estamos subiendo los máximos de forma consecutiva, tanto en el cuerpo como en la sombra de la vela. Aquí, en este punto, tuvimos una envolvente alcista en la vela semanal y en consecuencia se formó un giro, después del cual dije que probablemente continuaríamos al alza y que no valía la pena pensar en cortos. De hecho, el crecimiento comenzó y continúa. Y nuevamente, mientras sigamos viendo que todas las semanas son verdes, no hay razón para pensar en posiciones cortas. Y aquí tampoco podemos decir usando esta herramienta y este análisis hasta qué zona podría continuar el crecimiento. Y para eso cambiamos, bueno, para ver si el crecimiento continuará. Para eso cambiamos al marco temporal diario y activamos el análisis. Entonces, en el marco temporal diario vemos dos cosas. En primer lugar, vemos que el Bitcoin se está negociando por encima de todas las medias móviles en el gráfico diario. En segundo lugar, vemos que aquí hubo un cruce entre la media móvil de 100 días y la de 200 días. Este es un cruce alcista y señalaba una actualización del máximo que se había alcanzado antes de este cruce, al menos el máximo en la zona de $110.300 y potencialmente un máximo histórico. Al final ocurrieron ambas cosas. Ahora activamos la marcación y nos indicará qué opciones son posibles. Entonces, en esta marcación tenemos un gráfico, bueno, no un gráfico, sino un canal ascendente que está construido a partir de puntos extremos, ¿verdad? Son dos mínimos y un máximo entre ellos que están marcados y rodeados con círculos. En consecuencia, dentro de los límites de este canal, potencialmente podemos crecer hasta aquí, hacia la zona del borde superior. Teniendo en cuenta que de una forma u otra hay cierto desplazamiento hacia la derecha con el paso del tiempo, esto puede estar un poco más hacia ese lado. Y fíjense, no sé exactamente dónde se encuentra esto. Simplemente moví el círculo a una zona aproximada a la que podríamos crecer. Bueno, el Bitcoin, y ahora marcamos el nivel, $130.000. Pero no es en absoluto necesario que vayamos directamente al borde del canal. Podemos dividir esta zona por la mitad y llegar aproximadamente al centro de esta área. Y el centro de esta área es un nivel que está más o menos en torno a los $120.000. Y cada vez que miramos tan alto, $120.000, $130.000, debemos tener en cuenta la doble divergencia en el marco temporal mensual en las velas mensuales. Por eso, con mucha cautela, pero aún así seguimos mirando hacia arriba, hacia la zona de los 120, $130.000. Y ahora vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a ver si hay alguna estructura de cambio de tendencia en las velas de 4 horas. Y segundo, veamos si hay alguna divergencia en las velas semanales, porque olvidé comprobarlo. Ahora eliminamos cualquier marca y de nuevo, de la manera más sencilla, miramos el marco temporal semanal. ¿Qué vemos aquí? Uy, esto no es exactamente lo que quería. Un segundo. Entonces, en el marco temporal semanal vemos que, fíjense, tenemos un máximo más alto con un máximo más bajo en el RSI. Y esto debería generar, digamos, ciertas preocupaciones respecto a la continuación del crecimiento. Pero aquí hay un matiz. Presten atención a que entre estos máximos el RSI bajó por debajo del valor de 50. Si esto ocurre, entonces esa divergencia no se considera, digamos, confiable, lo suficientemente confiable. Esto significa que desde este máximo la bajada hasta el valor de 50, de hecho, anuló una divergencia completa y de calidad. Y por eso esta situación solo puede llamarse divergencia con muchas reservas. Ahora veamos las velas de 4 horas, pero de todos modos debemos tener en cuenta este aspecto. Aunque sea una divergencia discutible en el marco temporal semanal, aún así esta situación también indica que hay que ser muy cauteloso. Es decir, el mercado puede desplomarse de forma muy brusca, muy rápida, muy fuerte. Por eso es imprescindible que, si están en largo, si tienen compras, protejan sus posiciones con órdenes stop.
Ahora estamos viendo las velas de 4 horas y vamos a ver si aquí hay estructuras de reversión. Y les digo de inmediato que no hay tales estructuras aquí. Tenemos una vela de gran crecimiento con mucho volumen que con mucha probabilidad debería marcar un nuevo máximo. No es en absoluto un hecho, bueno, no es garantía de que esto suceda, pero sin embargo, la propia estructura de la vela, su cuerpo, su tamaño, su volumen, indican que el máximo anterior, que fue de $111.999.79, probablemente será superado. No vemos ninguna señal de absorción bajista aquí. No tenemos ninguna divergencia en el marco temporal de 4 horas y por lo general, cuando el mercado se da la vuelta, suelen aparecer porque el marco temporal de 4 horas es bastante pequeño desde una perspectiva global. Por lo tanto, por ahora no tenemos ningún derecho a hablar de una posible caída. Podemos suponer, por ejemplo, que el mercado está sobrecomprado, que el mercado está sobrecalentado, pero en los gráficos no se dice nada sobre una caída. Y ahora, si además miramos los gráficos de las altcoins, mis indicadores, mis propios indicadores, muestran que muchas altcoins en muchos marcos temporales, diario, de 3 días, semanal e incluso a veces mensual, tienen objetivos de crecimiento. Y considerando que hay muchísimos de estos objetivos de crecimiento, la probabilidad de que todo el mercado caiga globalmente sin alcanzar al menos los objetivos más cercanos, bueno, yo creo que no es muy alta. No es en absoluto nula, los riesgos de una caída son grandes, pero sin embargo, tomando en cuenta todos los factores, yo diría que lo más probable es que el crecimiento continúe. Sí, podemos ver algún retroceso local, una corrección local después del salto de hoy hacia la zona de $112.000, pero, sin embargo, en el gráfico no se dice nada sobre posiciones cortas. En el gráfico, en este momento, se indica que el movimiento hacia arriba, lo más probable, continuará. Eso lo muestran las velas de 4 horas diarias, semanales y mensuales. Pero de nuevo, para sacar conclusiones completas, ya sea por las velas mensuales o semanales, hay que esperar al cierre de la vela actual, que ha marcado un nuevo máximo histórico, y solo después sacar conclusiones. Bueno, para el cierre de la semana no queda tanto tiempo, pero para el cierre del mes aún quedan 20 días completos. Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, activen la campanita y hasta la próxima. Adiós.